Descubrí la traición una tarde de lluvia en Madrid. Cuando el agua golpeaba los cristales de mi piso en Chamberí como si quisiera entrar a consolarme. Javier llegó tarde. Como siempre en los últimos meses. Con el olor a perfume barato pegado a la camisa. No era la primera vez. Pero esa vez encontré el mensaje en su teléfono, una foto de ella. Desnuda. Con la caption: "Te espero en el hotel de siempre". Ella era Laura. Mi socia en la empresa familiar de importación de textiles que habíamos levantado juntos desde cero. Laura. A quien consideraba mi hermana. Javier. Mi marido desde hacía 12 años. El padre de mis 2 hijos. No grité. No lloré delante de él. Me quedé mirando la pantalla hasta que las letras se borraron por las lágrimas que no dejé caer. ¿Qué pasa? ¿Cariño? Preguntó con esa voz suave que ahora me parecía falsa como un billete de 3 euros. Nada. Respondí. Solo cansancio. Y apagué el teléfono. Esa noche dormimos espalda con espalda. Como 2 extraños en la misma cama. Al día siguiente. Él se fue a un viaje de negocios a Barcelona. Yo sabía que era a Pekín. Con ella. Para cerrar el supuesto contrato que nos iba a hacer ricos. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Me levantaba a las 6. Preparaba el desayuno para los niños. Los llevaba al colegio. Iba a la oficina en la calle Serrano donde Laura me sonreía como si nada. ¿Todo bien en casa? Preguntaba con esa falsa preocupación. Yo asentía. Perfecto. Pero dentro. Algo se rompía. Cada vez que veía sus manos tocando los catálogos de seda china que habíamos seleccionado juntos. Recordaba cómo esas mismas manos habían tocado a mi marido. Cada reunión. Cada decisión sobre proveedores en Shanghái. Se convertía en una tortura. Intenté convencerme de que podía olvidarlo. Que por los niños. Por la empresa que era el legado de mi padre. Valía la pena callar. Mi padre había muerto 2 años antes. Dejando la compañía a partes iguales entre Javier y yo. Con Laura como directora comercial porque es lista y ambiciosa. ¿Ambiciosa? Sí. Lo era. Ambiciosa hasta el punto de meterse en mi cama. Literalmente. Pasaron semanas. Javier volvía de sus viajes con regalos caros, un collar de perlas para mí. Un reloj para los niños. Yo los aceptaba con una sonrisa fría. Por las noches. Cuando él intentaba acercarse. Me inventaba dolores de cabeza. Estoy estresada con los pedidos de China. Decía. Y él asentía. Comprensivo. Sin sospechar que yo ya había contratado a un detective privado en Pekín para seguirlos. Las fotos llegaron un mes después. Javier y Laura en un restaurante de lujo en el distrito de Chaoyang. Riendo. Besándose. Luego en un hotel 5 estrellas. Saliendo de la habitación con las maletas. El informe era detallado, llevaban 6 meses. 6 meses planeando no solo follar. Sino robarme la empresa. Habían abierto cuentas paralelas. Desviado proveedores. Preparado una oferta para vender la mayoría de acciones a un grupo chino sin consultarme. Ahí fue cuando algo cambió dentro de mí. No fue rabia explosiva. Fue algo más frío. Más calculado. Me di cuenta de que gritar. Divorciarme. Demandarlos. No serviría. Ellos eran inteligentes. Javier conocía todos mis puntos débiles, Laura. Mis secretos profesionales. Si los confrontaba. Se defenderían. Me harían parecer la loca. La paranoica. Los niños sufrirían.
La empresa se hundiría. Decidí esperar. Observar. Aprender sus movimientos como quien estudia a un enemigo en ajedrez. Empecé a tomar notas, horarios. Contraseñas. Correos. Fingí normalidad absoluta. Incluso organicé una cena familiar en casa. Con Laura invitada porque es como de la familia. Brindamos por el futuro de la compañía. Javier me miró con orgullo. Laura con una sonrisa que ahora veía como veneno. Pero cada noche. Sola en el baño. Me miraba al espejo y me preguntaba, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo podía seguir respirando el mismo aire que ellos sin romperme? La respuesta llegó sola, hasta que estuviera lista. Hasta que el daño que les hiciera fuera irreversible. Pero imposible de rastrear hasta mí. Porque el silencio no salva a nadie. Solo retrasa lo inevitable. Los meses siguientes fueron de una calma tensa. Como la que precede a un terremoto en Madrid. Cuando el suelo parece firme pero ya tiembla por dentro. Seguí yendo a la oficina. Aprobando sus propuestas. Firmando documentos que parecían inocentes. Javier viajaba más a menudo a China para consolidar contactos. Laura lo acompañaba por temas comerciales. Yo me quedaba con los niños. Organizando sus cumpleaños. Sus partidos de fútbol. Fingiendo que todo era normal. Pero no lo era. Por las noches. Cuando la casa dormía. Revisaba los informes del detective. Más fotos, ellos en un bar de Sanlitun. En Pekín. Bailando pegados. Javier comprándole joyas en un mercado de antigüedades. Planes para mudarse juntos una vez que resolvieran lo de la empresa. Leí que planeaban forzar mi salida alegando incompetencia. Usando mi depresión postparto de años atrás como excusa. Javier había guardado mis historiales médicos. Eso me dolió más que las infidelidades. La traición no era solo carnal, era total. Querían borrarme. Convertirme en la exmujer loca que pierde todo. Empecé a dudar. ¿Valía la pena destruirlos si me destruía a mí misma? Los niños adoraban a su padre. La empresa era mi vida. Pero también la suya. ¿Podía ser tan cruel? Hubo noches en que lloré en silencio. Abrazando la almohada. Preguntándome si el perdón era posible. Si podía fingir para siempre. Pero luego recordaba las fotos. Las risas de ellos a mi costa. Y la duda se convertía en determinación fría. Comencé el plan con pequeños pasos. Cambié contraseñas de cuentas bancarias compartidas. Copié documentos clave. Contacté discretamente a proveedores chinos que conocíamos desde hacía años. Recordándoles nuestra lealtad familiar. Uno de ellos. El señor Wang en Guangzhou. Me debía favores desde que ayudé a su hija a estudiar en España. Luego manipulé emociones. En una reunión. Sugerí que Javier parecía estresado. Tal vez necesites vacaciones solos. Sin niños. Él mordió el anzuelo, propuso un viaje largo a China para cerrar el gran contrato. Laura aceptó entusiasmada. Yo fingí apoyo total. Os lo merecéis. Mientras. Empecé a sembrar dudas sutiles. Envié anónimos a inversores potenciales sobre irregularidades en sus cuentas paralelas. Nada directo. Solo insinuaciones. Sufficients para que empezaran a investigar. El precio lo pagué yo. Dormía poco. Comía menos. Los niños notaban mi distancia. Mamá. ¿Estás enfadada? Preguntaba el pequeño. No. Tesoro. Solo cansada. Mentía con facilidad que me asustaba. Una noche. Javier intentó hacer el amor. Lo dejé.
Pero mientras él dormía, pensé en matarlo. No literalmente, era demasiado burdo. Sino destruirlo desde dentro. Como él me destruía. Al día siguiente, Laura me confesó por preocupación que Javier bebía más. Yo asentí, fingiendo sorpresa. Tal vez sea el estrés. Pero ya había plantado la semilla para que ella dudara de él. El viaje a China se acercaba. Ellos emocionados, yo preparada. El avión despegó hacia Pekín y yo me quedé en Madrid. Con una sensación de vacío que no era alivio, sino vacío puro. Los niños en casa de mis padres. La oficina cerrada por reestructuración. Tenía tiempo. Usé ese tiempo para observar desde lejos. El detective en China me enviaba actualizaciones diarias. Javier y Laura instalados en un apartamento de lujo en el CBD. Celebrando el éxito inminente. Reuniones con el grupo inversor chino que querían comprar nuestra empresa. Pero yo ya había movido fichas. Contacté al señor Li, el jefe del grupo, a través de un intermediario. Le envié documentos que mostraban desvíos de fondos por parte de Javier y Laura. Nada acusatorio directo, solo preocupaciones de una socia mayoritaria. Li dudó. Pidió más pruebas. Se las di. Filtradas para parecer accidentales. Mientras, manipulé sus emociones a distancia. Envié mensajes anónimos a Laura desde un número chino, fotos antiguas de Javier con otras mujeres. De antes de mí. ¿Segura de que ha cambiado? A Javier. Rumores de que Laura coqueteaba con proveedores. Empezaron a discutir. El detective lo confirmó, peleas en el apartamento. Gritos oídos por vecinos. Yo pagaba el precio, ansiedad que me despertaba a las 3 de la mañana. Sudando frío. Me preguntaba si me convertía en monstruo. ¿Era esto justicia o solo odio? Pero seguí. Contacté al abogado de la familia. Revelando parte de la traición. Preparé demandas por malversación. Cuando volvieron, estaban tensos. Javier irritable. Laura evasiva. En la oficina. La reunión fue glacial. Les mostré los correos de Li cancelando la venta por irregularidades. ¿Qué has hecho?, espetó Javier. Nada. Respondí tranquila. Solo protegí lo nuestro. Laura me miró con odio contenido. Sabían que yo sabía. Esa noche. Javier confesó parte, fue un error. Laura me presionó. Mentía para salvarse. No exploté. Hablemos mañana. El plan avanzaba. Pero yo sentía que perdía algo, empatía. Quizá humanidad. La tensión en casa era palpable. Como el aire pesado antes de una tormenta madrileña en verano. Javier dormía en el sofá. Laura evitaba la oficina. Yo mantenía la rutina, niños. Reuniones. Sonrisas falsas. Avancé el plan. Presenté pruebas al consejo familiar, desvíos confirmados. Javier palideció. Es un malentendido. No lo era. El abogado congeló cuentas paralelas. Laura intentó manipularme, cena de mujeres. Javier te ama. Pero está perdido. Déjalo ir y salvemos la empresa. Reí internamente. Quizá. Pero envié más anónimos, a la esposa de un proveedor. Fotos de Laura con él. Rumores que llegaron a oídos chinos. El grupo Li se retiró definitivamente. La empresa tambaleaba. Pero yo tenía contactos alternos. Javier bebía más. Una noche. Borracho, eres una fría. Siempre lo fuiste.
Intentó golpearme, lo detuve con calma que le asustó. Los niños preguntaban por qué papá gritaba. Les mentía, discusiones de adultos. Dudé de nuevo. ¿Destruir la familia por orgullo? Pero recordaba la humillación. La planificación fría de ellos para borrarme. Contacté a autoridades, denuncia anónima por fraude fiscal en importaciones. Inspección llegó. Javier y Laura investigados. Precio, aislamiento. Amigos se alejaban. Oliendo escándalo. Pero seguí. Implacable. El escándalo estalló en prensa, fraude en empresa textil madrileña. Javier detenido para declarar. Laura huyendo preguntas. Yo fingí sorpresa pública. Víctima privada. Javier suplicó, retira la denuncia. Por los niños. No hay denuncia mía. Mentí. Era anónima. Pero orquestada. Laura intentó chantaje, amenazó revelar mis depresiones para quitarme custodia. Respondí enviando sus correos adulterios a su familia conservadora. Silencio de ella. La empresa se salvó con nuevos socios leales. Yo mayoritaria. Javier perdió todo, acciones. Reputación. Laura despedida. Sola. Victorias huecas. Niños confundidos. Yo. Noches insomnes. Preguntándome si valió. Pero no paré. Último paso, documentos que probaban Javier falsificó firma de mi padre en testamento inicial. Demanda civil. Ruina total. Precio, me miré al espejo. Vi ojos fríos. ¿Quién era ahora? Todo culminó en juicio. Javier demacrado. Laura ausente, emigró a Argentina. ¿Rota? Gané. Empresa mía. Custodia compartida. Pero el supervisado. Javier, me destruiste. No. Respondí. Te destruisteis solos. Yo solo observé. Niños crecen con padre distante. Madre fuerte pero lejana. Yo sigo en Madrid. Dirigiendo importaciones chinas honestas. A veces. En lluvia como aquella primera. Me pregunto, ¿valió la pena convertirse en esto? ¿O el silencio inicial hubiera sido peor?